viento al día, ¿no? Sí, no sé, una mañana muy agraciada. Con los resultados, ¿no? ¿Eh? En el resultado, ¿no? Si la No, derrota- por eso digo que no ha sido una mañana muy agradable, ¿no? Pero bueno. ¿A qué atribuyes la derrota? ¿Eh? ¿A qué atribuyes la derrota? Realmente sí haces un análisis de partido que no hemos sido eficaces arriba. Creo que no hemos sido eficientes porque hemos estado mal en lo que es la construcción del juego, no es a nivel individual hemos estado muy por debajo de nuestras posibilidades y aún así hemos tenido 5 o 6 ocasiones para mínimo empatar, ¿no? Y ellos han sido más eficientes, han hecho mejor las cosas, pero no han sido muy eficaces. Han tenido ocasiones claras, realmente no sé si han tenido muchas. Yo, Edgar, no recuerdo que haya tenido que intervenir y meter una mano salvadora como ha metido el portero de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eficientes obviamente no hemos sido y eficaces tampoco, ¿no? Y a pesar de todo eso hemos tenido 5 ocasiones clarísimas para adelantarte, incluso recién empezado el partido, recién empezada la segunda parte y bueno, hoy en estos días que aunque hubieras estado jugando hasta el miércoles posiblemente no hubiéramos hecho un gol, ¿no? Sí, quizás los partidos que más ha costado generar juego. Ha habido muchas imprecisiones sobre todo en el medio campo, Sí. ha costado mucho conectar con las bandas, con la delantera. Por un lado, obviamente para poder construir todo esto tienes que tener un campo en condiciones, que hoy era una pista de patinaje, ¿no? Como ya preveímos y ya vimos ayer en el entrenamiento, ¿no? A partir de todo eso, obviamente el campo no es disculpa, pero bueno, la diferencia es que ellos tenían el orgullo herido, ¿no? Porque venían de 3 derrotas y nosotros quizás veníamos felices, ¿no? de una racha, ¿no? Y bueno, y no me sorprende. La verdad es que no me sorprende porque ya lo había advertido a nivel antes en la charla pre-partido, ¿no? Nosotros cogimos una dinámica positiva porque el orgullo nos quedó tocado después de la última derrota de casa y dimos un paso adelante, ¿no? Hoy ha sido el Valencia, tenía el orgullo herido y nosotros quizás en esa sensación de bienestar, ¿no? Y cuando ocurren esas cosas pues puede pasar lo que ha pasado hoy y la prueba es que cuando nos han tocado el orgullo nos hemos quedado con 10, coño, ahí es cuando parece que incluso ocasiones hemos generado incluso con uno menos, ¿no? Entonces este es un asunto que suele ocurrir en el mundo del fútbol, ¿no? Y somos personas y hoy nos ha ocurrido que hay un equipo que tenía el orgullo herido y otro equipo pues que venía de una racha triunfante.